¿Por qué un Dios de amor envía a algunos al castigo eterno? ¿Por qué si Dios es amor hay tanto odio en la tierra? ¿Por qué si Dios es amor permite que ocurran catástrofes constantemente? ¿Por qué si Dios es amor permite las enfermedades? ¿Por qué si Dios es amor permite que algunos niños sufran? ¿Por qué si Dios es amor no salva a toda la humanidad? ¿Por qué si Dios es amor permite el sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, la soledad, la depresión, la ansiedad y todos los problemas que enfrenta la raza humana? ¿Es que acaso no podría un Dios de amor quitar todos esos problemas de la humanidad y darnos una tierra en donde todos viviéramos con felicidad? ¿Cómo puedo aceptar que Dios es amor cuando pasan tantas adversidades en el mundo y aparentemente Dios está ausente de todos esos conflictos? Esta es la prédica número 11 de la serie de Juan que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 3, 16 al 21. Leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muchos han resumido el versículo 16 de Juan 3 como el resumen del Evangelio completo. Y es cierto, el resumen del Evangelio es Juan 3:16. Ahora, si yo tuviera que resumir todo el Evangelio en una sola palabra, ¿cómo resumo yo el Evangelio? ¿Cómo resumo la Biblia o el Evangelio en una palabra? ¿Saben cómo lo resumo? Todo este libro se resume en una palabra de 3 letras: dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio se resume en que Dios dio a su Hijo. Ahora, Juan 3:16 es la síntesis de todo el Evangelio. Ahora vamos a mirarlo verso a verso. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es importante observar qué es lo que el versículo está diciendo, ya que es uno de los versículos más conocidos de todas las Escrituras. Analicémoslo entonces, despacio. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, esa frase nos habla de la grandeza del amor de Dios hacia la humanidad. Esa frase describe que Dios nos ama en gran manera, nos ama tanto y nos ama con amor eterno e incondicional. Pero esta frase nos lleva a reconocer que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Si tú amas a Dios, no es porque tú quieras amarle, no es porque tú seas bueno, es porque Dios te amó primero. Esa es la verdad que tenemos que reconocer. Ok, ¿qué otro aspecto podemos encontrar en el versículo 16 de Juan 3? Dice: el texto está indicando que no hay persona alguna, ni una sola persona de toda la humanidad queda fuera del amor de Dios. El texto dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién?
al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Todos, absolutamente todos han sido amados por Dios. Nadie queda fuera de ese amor. El ser humano siempre encontrará el amor de Dios si le busca con corazón contrito y humillado. Los seres humanos no somos dignos de que Dios, siendo eterno, siendo tan misericordioso y el creador de todo lo que existe, nosotros no somos dignos de que ese Dios eterno nos amara. Pero Dios, que es tan maravilloso, abrió la puerta de la salvación cuando dio a su Hijo al mundo. Dios nos amó a todos. Hay unas corrientes teológicas que dicen que Dios amó solo a los elegidos, que Dios envió a Jesucristo a morir solo por los elegidos. La Biblia no dice eso, hermanos. Dios no amó solo a un grupo de elegidos. La Biblia afirma claramente que en gran manera, vuelve a leer el 16, en gran manera Dios amó al mundo, no solo a los elegidos. ¿Para que qué? ¿Para que los elegidos vengan a Él? No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que una corriente que indica que Dios solo ama a algunos no está amparada en las Escrituras. Para corroborar lo que estoy diciendo, vamos a la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 17 al 19. Segunda a Corintios 5, 17 al 19. ¿Qué dice Pablo allí? 2 Corintios 5, 17 a 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora vean el 19, ahí está la clave, muy importante. Que Dios estaba en Cristo haciendo que reconciliando consigo al mundo, no a los escogidos solamente, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermanos, otra cita bíblica. Es que esto es importante porque si no, no queda claro el punto. Vamos a otra cita bíblica. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Pablo mismo escribe, pero ahora lo hace en una de las cartas pastorales y escribe a Timoteo. Primera a Timoteo 2, 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vean la clave, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Que todos los hombres sean salvos. No se trata de que Jesucristo murió por un grupo de elegidos, sino que la Biblia es clara en decir que Jesucristo murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aclarado Juan 3:16. Bueno, vamos a darle la puntada final. Otro versículo, lo iba a dejar por fuera, pero veámoslo. Primera Juan 2:2. Primera Juan 2:2, para que tengamos más claridad en esto. Primera Juan 2:2. Primera Juan está al final, allá por Apocalipsis 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también ¿por qué? Por los de todo el mundo. Hermanos, ¿queda claro que Cristo murió por todos? ¿Queda claro que cualquiera que quiera venir a los pies de Cristo puede ser salvo? Amén. Lamentablemente, hermanos, no todos los hombres se salvarán. No todas las mujeres se salvarán. Pero no es porque Dios no quiera, sino porque los hombres rechazan el regalo de la salvación. Por eso es que nuestro texto de Juan 3:16 dice que en gran manera Dios amó al mundo. Y ahora remarquen esto: para que todo aquel que en Él cree. Si alguien no cree, no tiene vida eterna. Yo sí creo. Sí, yo sí creo. No se trata de creer nada más intelectualmente. Creer en Juan 3:16 significa
obedecer. Así que teológicamente el texto se explica de esta manera: porque en gran manera Dios amó al mundo, que envió a Jesucristo a morir para que todo aquel que le obedece no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, ahora sí, sigamos adelante. ¿Qué significa hijo unigénito? ¿Qué significa esa palabra del texto? Unigénito significa que es uno en su genética. No hay otro como Jesucristo. Hijo unigénito significa uno en su genética. No hay otro como Cristo. Él tiene la genética exacta de Dios el Padre. Él es el Hijo unigénito. En otras palabras, Jesucristo es único. No hay otro como Él, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, ni en ningún otro lugar. Él es único en su genética y el único que puede salvar a la humanidad. Gloria a Dios. Miren cómo resume el apóstol Pablo el gran amor de Jesucristo. Vamos a Romanos 5, 6 al 8. Romanos 5, 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Oigan esta maravilla: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, ¿no te da a ti alegría y gozo saber que tú, siendo un pecador miserable, un pecador empedernido, un pecador que no tiene ninguna oportunidad de salvación por su propio mérito, por su propia cuenta, no te da gran alegría que Cristo murió por ti? Él cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros, y esa es una maravilla. Vamos, Juan 3, 17. Ahora sí, avancemos en el estudio. Juan 3, 17. Nuestro pasaje de estudio dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Ok, ¿por qué envió Dios a Jesucristo al mundo? Para salvar al mundo. El motivo de que Cristo vino al mundo es para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar a la humanidad. Ese fue el primer objetivo. Entonces, ¿por qué un Dios de amor, pastor, envía a algunos al castigo eterno? Explíqueme pues, si Dios es amor, ¿por qué la gente sufre? Y todas las preguntas que hice al inicio de la prédica. Aquí podemos ver la respuesta. Vamos a Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, vamos con calma. Repitamos de nuevo la lectura. Mírala, 18. El que en Él cree, ¿qué cosa? No es condenado. Ahora, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjate, tiempo pasado. ¿Y por qué ha sido condenado? ¿Por sus pecados? ¿Porque mató? ¿Porque asesinó? ¿Porque extorsionó? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora te explico. El amor de Dios está disponible, hermanos, para todos. Dios no envía a la condenación a algunas personas porque Él no las ame. Y dije: este no amo, este que se vaya al infierno. Está bien, este lo amo, que se venga, este es de mis escogidos. Esos no, esos que se vayan. No, así no es Dios. Dios no envía la condenación a algunas personas porque no les ame. En el mundo no pasan catástrofes naturales en contra de toda la humanidad porque Dios no ame a la humanidad. El dolor y el sufrimiento no llega a nuestros cuerpos porque Dios no nos ame. Entonces, ¿por qué llega, hermanos? No es porque Dios no ame al ser humano, sino que es porque algunos seres humanos decidieron no amar a Dios. Es que eso es lo que está diciendo el 3:18. Esa es la respuesta a la interrogante del inicio de la prédica.
La fe en Cristo es la única manera, hermanos, en que el pecador puede ser salvado de la condenación eterna. Por esa razón, el creyente en Cristo no viene a juicio, porque de hecho ya ha sido juzgado y condenado aquel que no cree en Cristo. Y el que cree no va al juicio, y el que no cree ya ha sido condenado. Ok, hermano, no entiendo mucho. Vamos a aclararlo. Vamos a Juan 5:24. Juan 5:24, ¿qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oye mi palabra significa obedecer. El que obedece mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Punto número 1 para explicar esto es que si tú crees en la palabra de Dios, si tú obedeces la palabra y crees en Jesucristo, tú ya no irás a ningún juicio de castigo eterno. Que quede claro eso en tu corazón. Ok, el texto dice que el que oye, el que obedece y cree la palabra, tiene vida eterna. Pastor, ¿cómo sé que soy salvo? Cuando oyes, cuando obedeces la palabra y crees en Dios que envió a Jesucristo por ti, tienes vida eterna. No es que tiembles así, te caigas allá, vomites acá. No. Es el que obedece la palabra de Dios y cree en Cristo, tiene vida eterna. No es el que se santigua delante de... No. Es el que obedece. Cuando tú, si quieres saber, ¿soy salvo o no soy salvo? Pregúntate, ¿obedezco la palabra de Dios o no? Ahí está la respuesta. Ok, por el contrario, lo contrario también es cierto. El que oye la palabra y no la obedece, ya ha sido juzgado. Fíjense esto, es que esto es interesante porque está en tiempo pasado. El pasaje leído de Juan 3:18, repitámoslo de nuevo porque es importantísimo. Juan 3:18, escuchen, dice: el que en él cree no es condenado. Ahora oigan esto, en tiempo pasado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? ¿Porque peca deliberadamente? No, aquí dice, por no creer. Hermanos, es que yo quiero llevarlos a esa verdad del evangelio. Tú te salvas si crees en Cristo y obedeces la palabra. Tú no te salvas si no crees en Cristo y no obedeces la palabra. Es que el pecado es no creer. Ese es el pecado en donde se sintetizan todos los pecados de la raza humana. Simplemente es no creo en Dios. Porque el que no cree en Dios, el que no le tiene fe a Dios, el que no le tiene reverencia, el que no respeta a Dios, el que no respeta su palabra, hace cualquier otro pecado. Pero el pecado específico es no creer. Por no creer es que muchos van a ser condenados. No es porque Dios no les ame. Dios ama a todos por igual, pero alguien decide no creer. Muy bien. Juan 5:24, ya lo leímos, se lo repito: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Sigamos nuestro pasaje de estudio, Juan 3:19. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación. Oigan, aquí va a explicar lo que yo les estoy diciendo. El apóstol Juan va a explicar, dice: esta es la condenación. ¿Cuál es? 2 puntos: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Es que la clave de que si te salvas o te pierdes está aquí, en esta porción de las Escrituras. Esta es la condenación, dice la Biblia. ¿Cuál es? 2 puntos: que Jesús, o sea, la luz, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, ¿quién es el malo? Dios es el malo, porque algunos se van al infierno. No, si aquí nos está explicando, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quiero la luz, quiero las tinieblas. ¿Quién es el que se salva o se pierde? El que no cree ya está perdido. Jesucristo vino por todos, pero la clave del evangelio es: ¿crees tú en él?
Juan 3:16 es la clave de todo el evangelio. La Biblia es muy clara, hermanos, al indicarnos que la condenación llega a los hombres por no creer en la luz, por no creer en Jesús. Muchos pudieran decir: pastor, espérese un momento, espere. A ver, espérese. Es que yo no he pecado. ¿Por qué usted dice que todos vivimos en pecado? ¿Y por qué Jesús tenía que venir a redimirnos del pecado? ¿Cuál pecado si yo no he pecado? Yo soy moral, yo hago buenas obras, yo asisto a la iglesia, yo canto, yo lloro cuando cantan las alabanzas, yo abro mi Biblia, subrayo las porciones que usted va leyendo. O sea, yo no he pecado, pastor. ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué Dios va a condenar a alguien si ese alguien no ha cometido pecados? Debemos entender, hermanos, que el pecado por el cual Dios va a condenar a alguien es el que estoy predicando. Por no creer, y creer significa obedecer la palabra de Dios. Ese es el pecado. Leamos Juan 3:18 otra vez. El que en él cree no es condenado. Ahora, ¿por qué es condenada la gente? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la pregunta que te hago es: ¿crees tú en Jesucristo, querido? Amén. Creer significa obedecer. Cambio la pregunta: ¿obedeces tú a Jesucristo, querido? ¿En todo? Porque ahí está la clave del evangelio. Viste, la clave no es que si pecaste, que si robaste, que si mataste, si asaltaste, que si te acostaste con la mujer. No, la clave es: ¿obedeces a Cristo o no? Si le obedeces, todo lo demás no lo practicarás. Pero si practicas todo lo demás, es que no crees. Es que el árbol se conoce por sus frutos. Si yo quiero comerme un aguacate, no lo busco en un árbol de manzana. No tiene aguacates, tiene manzanas. Si yo quiero buscar un cristiano, ¿cómo lo tengo que ver? Por sus frutos los conoceréis. Así que el pecado por el cual Dios envía a algunos al castigo eterno es por no creer, por no obedecer. Vamos al pasaje de estudio, Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué dice el pasaje? Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las personas que no están en la luz no pueden ver las manchas que hay en su vida, hermanos. Yo, si me pongo este saco con la luz apagada a las 4 de la mañana, que ya me ha pasado, a veces tengo que ir muy temprano, ¿no? Salgo de la casa y miro yo mi saco y por no despertar a la familia, a veces uno no enciende las luces, ¿va? Lo meto al carro y cuando llego a las 8 de la mañana, tenía una mancha aquí de moho o de loción o de qué sé yo, y uno dice: ¿y esto cómo se...? No lo vi, claro, en la oscuridad no se ven las manchas. Las manchas de tu pecado y del mío en la oscuridad no se ven. Por eso el que peca le gusta estar en oscuridad, le gusta estar a solas, puerta cerrada, porque no quiere ser descubierto. Pero aquel que no tiene cola que le pisen, ese sale a la luz y dice: no importa, yo aquí levanto mis manos, ando con mi esposa, yo hago negocios lícitos, yo sirvo a Dios. Amén. Te voy dando pautas del evangelio. ¿Prefieres la oscuridad o prefieres la luz? Juan 3:21, terminemos. Mas el que practica la verdad que hace, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Querido, ¿quién es el que practica la verdad? El que viene a la luz, el que viene a Jesucristo. La luz es Cristo. Así que el reto de esta mañana es bien fácil. Esta mañana un reto muy fácil. Si tú consideras que no estás viviendo en la luz, si consideras que las obras que tú haces son de oscuridad y no de la luz, hoy es un buen día para decidir venir a la luz de Cristo.
Si tú consideras que ya estás en la luz, hoy es un buen día para decidir afianzar tu vida en la luz y ser totalmente responsable. A mí me encanta hacer negocios con gente que hace la luz, pero con aquellos que quieren a uno engañarlo, no. ¿Cuáles son las obras que tú estás haciendo? No te salvas por las obras, pero las obras son el fruto de la salvación. ¿Estás dando buenas obras dignas de arrepentimiento? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios? Seguramente eres salvo. No estás obedeciendo, no sabes, no estás seguro. Hoy es el día de salvación. Lo que no puedes permitir es salir de aquí sin Cristo, es salir de aquí en la oscuridad. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo te vas de esta tierra. Puede ser hoy, querido. Hoy puede ser. Y si te vas hoy, ¿a dónde irá tu alma? La clave de la vida es vivir para Cristo. Cuando tú vives para Cristo, todo lo demás es pasajero. Todo lo demás se soluciona. El primer lugar en tu vida, Cristo. Cuando te levantes en la mañana, dobla tus rodillas, Cristo. Cuando abras la oficina, cuando abras el negocio, nomás abres y entras. Padre, bendice este día en el nombre de Jesús. Todos los que entren por esta puerta, bendícelos, Cristo. Cuando llegas a tu lugar de trabajo, Cristo. Cuando vienes a servir, Cristo. Cuando lo primero en tu vida es Cristo, no hay lugar para el pecado. Termino con esta alegoría. ¿Te imaginas que tú tienes en tu casa 2 perros? Le das de comer a uno, pero al otro no. Al que le das de comer es fuerte, sube las gradas, baja, ladra, y el otro está así y llora. Tiene hambre, tú no le das de comer. A los 8 días ya ni llora, ya no se levanta, está echado. No se muere, pero no tiene ánimo ni de ladrar. Así es el pecado y así es el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice que tenemos una lucha interna aquí: la carne contra el Espíritu. Si tú alimentas la carne, TikTok, bailecitos, que aquí, que un mensajito, que allá, que un negocio ilícito, alimentas la carne, tu carne va a estar bien fortalecida. Y el Espíritu queriendo sobrevivir, nada. Si tú lo haces al revés, alimentas el Espíritu, oras, lees la Biblia, escuchas prédicas, vienes a la iglesia, sirves, llamas a los amigos cristianos y no alimentas la carne va a estar débil y el Espíritu fortalecido. La clave es esa: ¿cómo manejas tu día a día? Esa es la clave. ¿Quieres venir a Cristo hoy? Hoy es el día de salvación. Mira, Pablo magistralmente escribe en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El 3:23 dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el 5:8 de Romanos dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y termino, Juan 3:16, nuestra cita dice: el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que quisiera aceptar la salvación en Dios? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.